La curiosidad me parece el motor más importante de nuestras vidas y esa misma curiosidad que nos permite vivir la vida con amor, con picardía, con sentido de propósito, es también el motor de la escritura, ¿no? Es el mismo motor. La muerte, la enfermedad, perder a los seres queridos y esas tribulaciones del alma humana y esas experiencias de la vida humana que suponen un misterio me anclan también en una búsqueda constante, una búsqueda de sentido, una búsqueda por las palabras y las preguntas que quizás expliquen mejor al mundo o que cuestionen mejor al mundo. Mi trabajo reciente ha tenido mucho que ver con la migración. Vivo en Estados Unidos hace muchos años y como parte de la comunidad latina de Estados Unidos me ocupa y me preocupa la brutal violencia institucional, normalizada, con que se trata a los migrantes hispanoamericanos. Entonces llevo mucho tiempo cercana a esa lucha en particular, ¿no? Sobre todo relacionada con la diáspora de niños y niñas que viajan de Centroamérica a través de México y hasta Estados Unidos, trabajando en centros de detención y traduciendo testimonios y escribiendo sobre las aberrantes injusticias que padecen esos niños y esas niñas. Pero mis obras anteriores, aunque no lidiaban de manera tan directa con la migración como una realidad actual así, también finalmente tienen que ver con diferentes formas de la migración, con los exilios, con los desplazamientos, con el desarraigo con respecto a la lengua materna y el arraigo en múltiples lenguas o múltiples realidades. De alguna manera toda mi obra ha tenido que ver con el desplazamiento y la extranjería. Creo que el significado mismo de la empatía es que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro o de la otra, ¿no? Y no se requiere de haber tenido una experiencia similar para poder hacer ese movimiento de la imaginación, que es imaginar cómo se siente el otro o la otra, ¿no? Entonces creo que no necesariamente es mi experiencia la que me acercó a trabajar con migrantes en Estados Unidos y con la población migrante, pero sí me colocó esa experiencia vital en un espacio muy peculiar, un espacio como en donde uno es observador siempre de alguna manera, ¿no? O sea, si eres extranjero, lo que te toca hacer es observar, ¿no? Observar cómo funciona, cuáles son las reglas con las cuales se rige esta nueva realidad a la que llegas y que tienes que entender por sobrevivencia, ¿no? Entonces, ese espacio de observación es el mismo espacio que yo siento que ocupo cuando escribo, ¿no? Es un espacio que no es ni lejano de la realidad ni cercano tampoco, no da nada por hecho, pero tampoco la mira como con distancia fría, ¿no? Sino como que se acerca cautelosamente a cuestionarla. Parece imposible terminar un libro, realmente. Cuando empiezas, parece imposible escribirlo. Entonces estoy meses o años, casi siempre años, preguntándome ¿cómo carajos le voy a hacer? No sé hacer esto, no sé hacer esto. Y cuando por fin lo termino, volteo a ver y me pregunto también, ¿cómo carajos hice esto? No lo sé, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de mis libros ha sido como un viaje hacia algún lugar desconocido, siempre con duda de saber llegar, y al final, bueno, en esas 5 ocasiones he llegado a un final. Cada libro tiene su
sus propias cualidades, ¿no? Son como las relaciones que tenemos con las personas o con los amantes, si quieres, ¿no? Entonces, pues hay unos muy buenos en una cosa, otros en otra, ¿no? Pero disfruté mucho escribir La historia de mis dientes, que es un libro que escribí con una inmensa libertad, jugando. Porque no me daba cuenta que estaba escribiendo un libro. Estaba simplemente como en un juego muy divertido, muy libre, muy asombroso, en donde yo escribía pedazos y los mandaba a una fábrica, a la fábrica de Jumex, y lo que mandaba lo leían en voz alta un grupo de obreros que se reunía cada miércoles a leer en voz alta, y criticaban lo que yo les mandaba y me sugerían cosas y así, y todo eso lo grababan en un audio y me lo mandaban. Entonces yo escuchaba sus lecturas, sus voces, sus comentarios, y con eso escribía la siguiente entrega, ¿no? Entonces fue divertidísimo. Pero también disfruté enormemente escribir mi primer libro porque hay una libertad en el primer libro que nunca vuelves a recuperar. Porque cuando estás escribiendo un primer libro no crees que nadie te lo va ni siquiera a publicar. Entonces, pues no está nada en juego, ¿no? O sea, como que hay algo ahí, una frescura, una inocencia y una libertad que luego nunca vuelves a tener en términos de las expectativas que tiene la gente y demás. Y luego disfruté enormemente escribir y leer para construir mi último libro, el más reciente, que se llama Desierto Sonoro, que sin duda ha sido el libro que me ha llevado como más hondo en las profundidades oscuras del alma y de la experiencia humana. Estoy trabajando en una novela lentamente, ahí va, y en un proyecto sonoro también, una especie de ensayo sonoro sobre la historia de violencia en la frontera México-Estados Unidos. Y estoy trabajando con 2 colaboradores mexicanos y luego muchas pequeñas colaboraciones de los 2 lados de la frontera. Pues como dije durante la premiación, y no exagero, ¿no? Que realmente es un honor profundísimo que una feria, o sea, que en el marco de una feria, un premio que emerge de una feria de libro, me entregue este reconocimiento, el primero en mi país. Si yo escribo sobre lo que me importa y me interesa, no, nada más. Yo creo que si los premios generan atención hacia las obras de los escritores y escritoras, entonces sí son muy necesarios, ¿no? No es la literatura, digamos, un producto de consumo tan deseado por tanta gente. O sea, digamos que de entre las artes y las artes y el entretenimiento, sobre todo la literatura, desafortunadamente es la que más se tiene que pelear por seguir existiendo, seguir teniendo un lugar. Todo se convierte en pantalla hoy en día, y lo que no está en la pantalla pues le importa menos a la gente a veces, ¿no? Entonces sí, seguirle dando empuje, reconocimiento, visibilidad, importancia a los libros me parece fundamental. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.